Mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Brevemente, antes de ir al mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, te doy un pequeño contexto histórico de esta ciudad. Esta ciudad estaba muy próspera en los tiempos bíblicos, en el primer siglo. Estaba localizada en un área tan estratégica del comercio hacia Asia que ellos tenían la fortuna de tener acceso a tantas cosas. Su economía era muy próspera. Se cree que es una de las primeras ciudades que contaron con un banco para el comercio. En esta ciudad también se producía una lana muy especial, muy particular, una lana de color negro. Y esta lana de color negro se utilizaba para confeccionar ropas muy elegantes que la gente pudiente podía comprarlos. También esta ciudad contaba con una escuela de medicina. En esta escuela de medicina ellos desarrollaron lo que se conoce como el colirio. Es original de esta área. El colirio es un ungüento para los ojos. Esa ciudad era tan próspera que sus habitantes no tenían más que hacer, entonces se dedicaban a buscar placer, inclusive a edificar grandes obras. Esa ciudad, en los descubrimientos arqueológicos, han encontrado que aún está vestigios, parte de lo que fue un gran estadio, También tenía un hipódromo de los caballos, tenía 3 cines grandísimos, 3 teatros, que lo que pasa es que se me lengua la traba muchas veces por el inglés y el español theater. Eran 3 teatros bastante grandes. También contaban con baños termales. Había tanta cultura en este lugar, tanta prosperidad. La gente tenía unas mansiones increíbles. Hasta el día de hoy todavía pueden encontrar vestigios de esta civilización, de esta ciudad. Estaba viendo en el internet algunos de los descubrimientos arqueológicos, los pilares de estos edificios, templos al dios Zeus, a la diosa Diana, Artemisa, todos estos dioses paganos de la mitología griega. Ahí tenían templos cada uno para estos dioses. En sí eso es más que nada lo que resalta de la ciudad: su prosperidad económica, su tolerancia religiosa, muy tolerante. Cada quien adoraba al Dios que le diera la gana, no había problema. Los ciudadanos habían aprendido a coexistir, algo así como algo que se está moviendo hoy en día, de que todos los caminos van a Roma y que podemos convivir y todo eso, algo así muy, muy normal, muy apuntando hacia un ecumenismo. Pero bueno, ¿qué más pudiéramos llegar a decir? Esta ciudad, no, perdón, ahora vamos a la iglesia rapidito, pero para entender la iglesia, quién fundó la iglesia de la Odisea, tenemos que leer brevemente Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 7, dice el apóstol Pablo: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro siervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Colosenses capítulo 4, verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea, los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Demas es su nombre propio. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa.
cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, o sea, en la iglesia de la Odisea, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Lo que nos da a entender que el apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia de la Odisea, la cual está perdida. No se han encontrado records, no se han encontrado vestigios de esta carta. Hay algunos eruditos que creen que muy posiblemente pudo haber sido una copia a la iglesia de los Efesios, de Éfeso. No solamente podemos especular, pero lo que aquí dice es que Pablo había escrito una carta a la iglesia de la Odisea, la cual no la tenemos en el Nuevo Testamento. La ciudad de la Odisea estaba ubicada dentro aproximadamente 12 millas hacia el norte de la ciudad de Hierápolis, que acabamos de leer en Colosenses, y otras 12 millas hacia el sur se encontraba la ciudad de Colosa. Esta ciudad, a pesar de que era muy próspera, no tenía agua potable. Cuando querían traer agua caliente, la bajaban de Hierápolis, era un agua termal. Cuando llegaba a la Odisea ya venía tibia. Cuando querían agua fresca y fría, la jalaban de Colosas, de las montañas de Colosas. Pero cuando llegaba a la Odisea, venía tibia. Quizás a esa es la referencia que se hace en el mensaje que vamos a leer. Ahora sí vayamos rapidito al mensaje por causa del tiempo. Este tiempo no puedo mantenerme dentro de los 10 minutos. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Regreso al verso 14. El amén, el testigo fiel, es Jesús introduciéndose, y cuando dice el principio de la creación de Dios, dice esto, no se está refiriendo a Jesús como una creación, sino más bien como dice: yo soy el principio y soy el fin, el primero y el último, a un título, como el principio, la razón por las cuales las cosas fueron hechas. Dice esto: conozco tus obras, ni eres frío ni eres caliente. Esta iglesia se había vuelto una iglesia sin emociones, sin pasión por el evangelio, una tolerancia totalmente, donde ellos se habían mezclado, ellos habían tolerado todas las doctrinas que se estaban moviendo, todas las religiones de los dioses paganos que había, pero ellos, por eso dice: te vomitaré de mi boca, porque cuando alguien tomaba agua de esas, inclusive ahí pasa un río que se le llama el río Lico, que quiere decir el río de agua podrida. Cuando tomaban agua, si no estaba bien hervida o algo, tenía un sabor que lo vomitaba. Dice: porque tú dices yo soy rico. Esta iglesia era tan rica, tenían todo, tenían un edificio bastante grande, ellos se sentían autosuficientes, decían que no tenían cosa ni necesidad de nada. Dice: ¿no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo? El Señor Jesús está atacando
todo el ego de la Odisea. Le está diciendo, eres un desventurado, eres un miserable. Ellos que se creían ricos, que se creían que no tenían necesidad de nada. Dice, te sugiero que compres oro refinado en fuego, porque los bancos en aquel tiempo lo que movían era el oro, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, ya que ellos se mofaban de que tenían la lana negra. Jesús dice, ropas blancas para vestirte y que no se descubra tu desnudez. Eres un desnudo, dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia había perdido la noción, había perdido el propósito del evangelio, a un punto que en sus cultos ya no estaba el Señor dentro de ellos, ya no estaba el Señor. Aquí lo vemos, habían dejado a Jesús afuera. Por eso dice, estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque el culto ya no era un culto a Jesucristo. Sabrá Dios qué es lo que hacían ellos en sus reuniones. Pero lo que sí te aseguro era que ya Cristo no era el tema principal. Se habían olvidado del evangelio, del propósito del evangelio. Ahora Jesús dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Estaba afuera. Hay iglesias que el día de hoy han dejado a Jesús afuera y predican tantas cosas que no tienen nada que ver con el mensaje, con la esencia de la palabra. Por causa del tiempo tengo que terminar, pero quiero decirte que la iglesia de la Odisea se parece tanto a la iglesia actual, donde tenemos grandes edificios, hay grandes recursos económicos para algunas iglesias, sobre todo esas mega iglesias, pero han dejado a Jesús afuera, han dejado al amén, al testigo fiel, lo han dejado fuera. Los mensajes que se predican son mensajes de tolerancia, son mensajes de inclusión en la sociedad. Dios, el Dios de la gloria nos va a traer a juicio a nosotros, los líderes, los que trabajamos en las iglesias, si nosotros empezamos a utilizar inclusión de lenguaje, inclusión, tolerancia, ecumenismo. Nosotros fuimos llamados a ser fieles hasta la muerte y a no dejar que el Cristo de la gloria esté fuera, que nuestro mensaje sea cristocéntrico, que nuestro mensaje de los púlpitos sea basado en las escrituras y no en la filosofía, no en las opiniones humanas, no en la alegoría, pero más que nada en lo que es la palabra, que es infalible. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, bendice a quienes verán este mensaje, este pequeño reseña histórica de la iglesia de la Odisea, Señor. Que nosotros, Señor, te tengamos a ti como principal, que tú no estés fuera de nuestro corazón, que tú estés dentro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. El día de mañana trataré de dar un pequeño resumen de las 7 iglesias.